Últimamente, habituales demonizadores de Israel y de los judíos deambulan por las redes sociales, escribiendo lo que tal o cual persona hace es hasbara sionista. Esa misma persona se cree que porque sabe una palabrita en hebreo, está dotado de mayores argumentos que otros para criticar a Israel. Para él, la palabra hasbara concentra todos los demonios antijudíos acumulados en 2000 años, y si a eso se le agrega la palabra sionista, entonces se creerá poseedor de una verdadera bomba de tiempo. Lo cierto es que la palabra hasbara proviene del hebreo leasbir, que significa esclarecer. Una definición desarrollada por los años 90 que suponía erróneamente que si a una persona se le exponía de forma clara y amena nuestras verdades, entonces aquella persona iba a comprender que sus pensamientos anteriores estaban equivocados, mejorando así la posición de Israel. La base de la argumentación debía ser racional, suponiendo que todas las personas del mundo aspiraban a conocer la verdad, y si les exponían las cosas demostrables y fácticas, esto podría superar prejuicios en contra de los judíos o en contra de Israel. Aquí radicaba el problema principal de la hasbara o el esclarecimiento. No todas las personas poseen dicha predisposición. Tomemos por ejemplo el caso de Muhammad Adura. Estas imágenes dieron vuelta por todo el mundo y se han transformado en el símbolo de la Intifada del Aqsa que comenzó en el 2000. El incidente tuvo lugar en la Franja de Gaza el 30 de septiembre del 2000, en el segundo día de la segunda intifada, en medio de disturbios generalizados en todos los territorios palestinos. Jamal Adura y su hijo de 12 años, Muhammad, fueron filmados por Talal Abu Rahme, un camarógrafo palestino que le entregó la cinta al canal público francés France 2, buscando refugio tras haber quedado atrapados en un fuego cruzado entre soldados israelíes y las fuerzas de seguridad palestinas. 59 segundos de estas imágenes fueron difundidas desde Francia con una voz en off de Charles Enderlin, el periodista jefe de France 2 en Israel, quien no presenció el incidente, pero que le dijo a sus espectadores que Muhammad Adura había sido blanco del fuego desde las posiciones israelíes y que el niño había muerto. Tras un emotivo funeral público, Muhammad fue aclamado en todo el mundo árabe y musulmán como un mártir palestino, un shahid. Calles y parques fueron nombrados en su honor y estampillas fueron impresas con su imagen. Al principio el ejército israelí tendió a aceptar las acusaciones, pero avisó que iba a tener que investigar el tema a fondo, un extenso tiempo que ayudó a cristalizar el mito que Adura había sido asesinado adrede por los sionistas. Una especie de libelo de sangre reciclado. Más tarde, los israelíes rechazaron su responsabilidad. 3 periodistas experimentados franceses que vieron las imágenes sin editar argumentaron que France 2 había cortado segundos en donde Adura parecía levantar la mano demostrando estar vivo, y otras tantas investigaciones independientes que insistían que Muhammad Adura murió, si es que falleció, por fuego palestino debido a la ubicación desde donde habían llegado los disparos. El director de la oficina de prensa del gobierno de Israel sostuvo incluso que la escena había sido montada por manifestantes palestinos. Hoy, esa costumbre palestina de explotar cínicamente la prensa para su favor se conoce como Pallywood. La escena ha sido evocada como la causante del linchamiento de 2 reservistas del ejército israelí en Ramallah en octubre del 2000 y fue vista como trasfondo cuando Daniel Pearl, un periodista judío estadounidense, fue decapitado por Al-Qaeda en el 2002. De nada sirvieron las tareas de esclarecimiento o hasbara, incluso de periodistas independientes. Hoy no hay forma de convencer racionalmente al que ya está predispuesto a condenar a Israel que Muhammad Adura no fue asesinado por Israel y que las emisiones de France 2 no solamente son dudosas, tampoco parecen ser muy profesionales. Charles Enderlin ha llamado a esto un prisma cultural. Sus espectadores
ven en el caso Adura lo que quieren ver. Veamos ahora otro caso en donde intentar esclarecer racionalmente no ha tenido mucho éxito. Salah Mustafa Muhammad Shahade, o simplemente Salah Shahade, era el líder de las brigadas Izzadin al-Qassam del grupo terrorista Hamas. El Hamas fue el responsable directo de cientos de atentados contra civiles israelíes. Uno de los más terribles de ellos fue el de la discoteca Dolphinarium del 1 de junio del 2001, en donde un suicida palestino de nombre Said al-Huteri asesinó a 21 jóvenes israelíes que habían salido a divertirse. El cerebro de dichos atentados no era otro más que Salah Shahade, que tenía mucha influencia no solo sobre el terrorismo que partía desde Gaza, sino también desde Cisjordania. Además, Israel acusaba a Shahade de estar implicado en la fabricación de cohetes Qassam, disparados contra civiles israelíes desde la franja de Gaza. Una semana antes de atacarle, los aviones F-16 israelíes abortaron la acción al enterarse que Shahade estaba rodeado por escudos humanos. Mientras tanto, las autoridades israelíes consideraban a Shahade una bomba de tiempo, ya que estaba planificando nuevos atentados. Shahade is a sort of a local Bin Laden. He is responsible for the killing of over 200 persons. He continued to plan. We asked the Palestinian authorities to arrest him, to put him in prison. If they would do it, the whole tragedy would be prevented and his own life would even be saved. Unfortunately, it didn't happen. We have postponed the attack against him 8 times. Every time because we were afraid it may hit civilian and innocent people. El 22 de julio de 2002 cayó una bomba de 1 tonelada sobre la casa de Shahade, matándole a él, a su ayudante y a 14 personas, entre ellas una de sus mujeres y una de sus hijas. What happened now is a tragedy, and we regret it very, very much. I don't take it lightly. But war causes mistakes, and the greatest mistake is the war itself. Israel fue acusada y condenada por excesivo uso de la fuerza, e incluso en enero del 2009, el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional de España, aceptó una querella contra Israel por este caso, presentada por varios familiares de las víctimas. El 30 de junio del 2009, y tras una decisión del Congreso de los Diputados que limitaba la jurisdicción universal de la justicia española, la Audiencia Nacional archivó el caso. Actualmente, cuando alguien cita el caso Shahade, no duda en centrar la atención en el supuesto crimen de guerra israelí, olvidándose de las decenas de personas, como los jóvenes del Dolphinarium, que fueron asesinadas por culpa de este terrorista. Los argumentos racionales no siempre ayudan a que una persona se solidarice menos con un terrorista del Hamas como Salah Shahade. Es por eso que argumentos que solamente apuntan al cerebro, argumentos racionales, que no están acompañados por mensajes al estómago y al sentimiento, carecen muchas veces de fuerza. Es necesario no solamente esclarecer, sino también hacer sentir y contrarrestar los ataques, a veces de forma contundente. Siendo así, la Hasbara, como la conocíamos en los años 90, adolecía por su tendencia a suponer que solamente desde la razón y desde la lógica se solucionarían todos nuestros problemas. A la hora de decidirse uno o tu comunidad por hacer Hasbara, es decir, al intentar defender las posturas de Israel y del pueblo judío, debemos definir claramente 2 cosas que no son verdad y una que sí lo es. Ante todo, no es verdad asumir que todos los ataques en contra de Israel o los judíos son producto del antisemitismo. La judiofobia no lo explica todo. Si crees que todas las personas son antisemitas y odian indefectiblemente a los judíos y al Estado del pueblo judío, entonces no gastes esfuerzos, ya que nadie debería desear escucharte. Lo cierto es que hay muchas más personas que admiran a los judíos y a Israel de lo que nos imaginamos. La segunda mentira
es intentar explicar posturas utilizando lo que podríamos llamar la escuela Akshama, en referencia al departamento de la Organización Sionista Mundial, que en los años 90 solía organizar debates en donde se presentaban posturas israelíes y anti-israelíes para que nuestros jóvenes decidiesen. En nombre del supuesto pluralismo de ideas, colocaban en el mismo nivel a quien mentía afirmando que Israel cometía un genocidio palestino, frente a otro que se defendía aduciendo que tal cosa no sucedía. El público no siempre poseía los conocimientos para poder medir la fiabilidad de los argumentos de ambos y, al fin de cuentas, todo quedaba en quién de los dos era mejor orador. Esa época se terminó y no debería regresar. Lo que sí debemos reafirmar es el hecho que los ataques en contra de Israel y los judíos afectan la identidad de nuestros jóvenes y de nuestros adultos también. Cuando un dirigente no posee argumentos para defender el caso de Israel, el estudiante y el alumno lo perciben, y es esa falta de contenido la que permite la penetración de tanta información negativa. La Hasbará puede provocar que te impongas o seas derrotado en debates, y eso es menos importante. Debemos entender que se trata de una inversión educativa de primer nivel, ya que esos ataques debilitan nuestra identidad como judíos y como sionistas. Hasbará entonces es educación, netamente educación, y debe ser asumida como individuos y también como comunidad. Cuando hablamos de hacer Hasbará, nos referimos a tres niveles o tres tipos de dicotomías. En primer lugar, vemos una dicotomía entre hacer Hasbará interna versus Hasbará externa. La Hasbará interna es invertir en explicarnos la situación a nosotros mismos, aumentando drásticamente los contenidos que manejamos habitualmente para que los ataques tengan menos efecto sobre nosotros. Una especie de antivirus. La Hasbará externa está ligada a la necesidad de explicarles a otros, fuera de la comunidad judía, lo que sucede con los judíos y con Israel. Cada comunidad debe decidir en qué dedica mayores esfuerzos partiendo de la base que ambas cosas son necesarias. La segunda dicotomía es entre Hasbará reactiva versus Hasbará proactiva. La Hasbará reactiva es un profundo problema arraigado en muchas comunidades. Funciona más o menos de la siguiente manera. Explota una crisis en Israel y tras 10 días de conflicto, las críticas en contra de Israel y los judíos se expanden como reguero de pólvora por los medios de comunicación y las redes sociales. Las comunidades citan a un orador de mayor o menor renombre de acuerdo a las posibilidades y se hace una reunión de emergencia para saber qué está ocurriendo. Es una especie de sesión de catarsis en donde, con suerte, nos vamos todos a casa un poco más tranquilos. La Hasbará reactiva nos obliga a acumular conocimiento post facto, provocándonos angustias innecesarias. Es cierto que hacer algo reactivamente es mejor que no hacer nada, al igual también que es cierto que la Hasbará proactiva, la que se hace cuando invertimos esfuerzos en días de calma, es más efectiva y también basa nuestras verdades de forma más duradera. La tercera dicotomía es entre los que consideran que la Hasbará debe ser esencialista versus los que defienden la Hasbará crítica. Hasbará esencialista es suponer que se debe defender a Israel incondicionalmente, en especial cuando el judío vive en la diáspora. La Hasbará crítica argumenta que podemos públicamente criticar a Israel y eso no dañará la posición de Israel. En ocasiones, miembros de las comunidades judías demuestran un apasionamiento en defender las posturas de los que atacan a Israel. Frente a ellos, portavoces de las comunidades judías rechazan aceptar críticas contra Israel, las mismas que son aceptables para cualquier estado del mundo, especialmente las democracias. ¿En dónde está el límite entre una cosa y la otra? Ante todo, el pueblo judío ama el debate y es muy autocrítico. Es una de las fuentes de nuestro crecimiento y superación. Anular dicha tendencia sería contrario a nuestra esencia. Impulsar el debate parece formar parte de nuestro ADN y debemos estar orgullosos de eso. Por contrapartida, compartir posturas con aquellos que rechazan que los judíos somos un pueblo, que tenemos derechos nacionales en la tierra de Israel y que defienden posturas claramente antisemitas, es un límite que no debería ser cruzado por miembros decentes de nuestras comunidades. En otras palabras, críticas
pueden ser bienvenidas, pero rechazar el derecho de Israel a existir debe ser combatido. En general, las personas que atacan a Israel utilizan patrones argumentales repetidos y hasta conocidos. Ante todo sobresale la doble vara cuantitativa, es decir, los judíos son los culpables de todo porque mueren más palestinos que judíos en los enfrentamientos armados. Este argumento no es legalista, más aún, el fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, Luis Moreno Campo, especificó que el número de muertos no determina la existencia de crímenes de guerra ni la culpabilidad de quien ha perdido menos vidas. Según la lógica surrealista de estas personas, si el número de muertos determinase culpabilidad, entonces los alemanes durante el nazismo fueron las víctimas de los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, ya que los primeros, los alemanes, perdieron más de 7 millones de personas, y los segundos, los ingleses, solamente 500.000. La doble vara cuantitativa debe ser confrontada señalando quién es el agresor y quién es el agredido en los conflictos. Hagamos un ejercicio simple. Si los israelíes abandonan sus armas defensivas, el Hamas y otros también, asesinarán sin duda a los judíos de Israel. Y si son los palestinos quienes abandonan sus armas, se podría llegar con velocidad a un acuerdo de paz. De esta forma puedes entender claramente quién es el agresor y quién es el agredido. Otro tipo de ataques se basan en el doble juego estado de guerra versus estado de paz. Demasiadas personas asumen que los palestinos están en guerra contra Israel y por lo tanto entienden sus derechos a lanzar misiles contra israelíes, aunque los objetivos sean claramente civiles, transformando la acción en simple y puro terrorismo. Sin embargo, estas mismas personas no dudan en criticar a Israel cuando este país actúa de acuerdo a ese estado de guerra. En una guerra, el terrorista es un combatiente en todo el sentido de la palabra, por lo que es un objetivo totalmente legal. Estas personas aducen que Israel no debería neutralizar a un terrorista, sino que deberían, prepárense, detenerle, llevarlo a juicio y encerrarlo en prisión como si se tratase de un ladrón en tiempos de paz. Hay quienes no han comprendido que en tiempos de guerra rigen leyes bélicas y que no es aceptable argumentar que para algunos rigen las leyes de la guerra, pero para los otros se les debe imponer las leyes de un estado de paz. O para ambos paz o para ambos leyes de guerra. Eso es lo justo y también lo lógico. Una tercera línea argumental enfrenta la visión de los derechos humanos versus el relativismo cultural. Esas mismas personas hacen un doble juego. Por un lado, cuando se trata de los palestinos, se autocensuran, afirmando que los palestinos, los árabes o los musulmanes son otra cultura a la cual no podemos criticar ni ofender. Si los palestinos educan a sus hijos a suicidarse para asesinar judíos, entonces es un tema cultural interno ante lo cual nosotros no deberíamos intervenir. ¿Quiénes somos nosotros para criticarles? Se autoeximirán algunos. Otros simplemente se apresurarán a intentar exculpar a los palestinos, diciendo es que los israelíes los llevan a hacer terrorismo, por ejemplo. Sin embargo, cuando se trata de Israel, no dudan en destrozarla con sus críticas. Ante Israel claman todos ser defensores de los derechos humanos. Israel debe ser medida, dicen, por su cumplimiento de todas las reglas de los derechos humanos, las mismas que no son cumplidas en sus propios países, pero, si de Israel se habla, las exigencias pueden llegar a ser extremas sin sopesar las amenazas a las que se enfrenta cotidianamente este país. Como bien dijo el abogado norteamericano Alan Dershowitz. Whenever I speak to audiences about the Middle East, sometimes audiences very hostile to Israel, I issue one challenge. Name a single country in the history of the world faced with threats comparable to those threats faced by Israel that has ever had a better record of human rights, a better record of concern for civilians, a better record of sensitivity toward legal issues and the rule of law. In 100 speeches in which I've issued that challenge, no one has ever come up with the name of a country that has a better record than Israel faced with comparable threats. Asvara interna o asvara externa, asvara proactiva o reactiva, asvara esencialista o crítica, son diferentes variables para encarar el problema. Lo que seguro no podemos hacer es no hacer nada.
En general, la Asbará clásica se dedicaba especialmente a 3 cosas. Respondía a las críticas con trasfondo judiofóbico, atacaba las raíces de la judiofobia y de los ataques contra Israel, y enfatizaba la relatividad del caso israelí respecto a otros lugares del mundo. Es decir, se preguntaba muchas veces por qué Israel se la trataba de forma tan selectiva, especial y maniqueísta. Ahora bien, nosotros no podemos responderle a todas las personas de la misma forma. Hacer Asbará puede llegar a ser como adaptar los mensajes a distintas personas con distintos intereses. En los primeros segundos de una discusión o un debate, intenta hacer 3 cosas. Lo primero, intenta identificar qué tipo de persona tienes enfrente. Lo segundo es intentar escuchar el tono de lo que te está diciendo. Medir el nivel de la agresividad de las personas, ya que si te preguntan de forma amable, no hay justificación para atacarle ni para ofenderte, mientras que si lo que hacen es agredirte, entonces tampoco hay justificación alguna para responder de forma racional justificándote. Es decir, si alguien te dice que eres una rata judía, entonces tú no puedes intentar convencerle que no eres una rata, ya que caminas con 2 piernas y no con 4, ni tienes colita, etcétera, etcétera. Lo tercero que es importante hacer es demostrarle a tu interlocutor que quien sabe y manda en el tema eres tú. Evidentemente, para demostrar que sabes, debes saber. El hecho que seas judío o amigo de Israel no significa automáticamente que estés enterado de los temas. A veces los judíos creen que así es. Sentir, amar, querer a Israel no significa estar preparado para responder. Cuando surge el tema de Israel y los judíos hay una realidad. La realidad es que solemos tener poco tiempo y hay que buscar una respuesta rápidamente. Lo ideal es que te digan, por favor, respóndeme dentro de un mes y por escrito. Otra opción también buena es que estés chateando con alguien y puedas tomarte el tiempo para responder y verificar lo que te dice. Lo más probable es que se trate de pocos segundos en una charla de café en donde tenés que improvisar. Más aún, a veces ni siquiera vas a tener tiempo de elaborar una respuesta racional. Cierta vez, un estudiante en Centroamérica me gritó mientras salía de una conferencia: Jesús era palestino. Yo no tenía tiempo de explicarle que Jesús era un judío viviendo en Judea y que se trataba de un rabino probablemente fariseo. La respuesta a veces debe ser rápida y no siempre muy racional. En el caso del estudiante aquella, le respondí con un breve: oye, avísale al Papa Francisco que él no se enteró ni tampoco el Vaticano. A nosotros nos gustaría que las personas nos hablasen educadamente y que todo gire en torno a un intercambio sano de ideas. Sin embargo, a veces para llegar a este tipo de diálogo debes responder firmemente y a veces cínicamente para lograr que aquel que te agrede modifique su forma de dirigirse a ti, para que el diálogo vuelva a ser amable. Por ejemplo, cierta vez una persona me dijo que los judíos hacen a los palestinos lo que los nazis le hicieron a los judíos. Él no me estaba cuestionando, me estaba agrediendo. Le respondí que para ti es fácil banalizar el holocausto porque tienes los valores morales un poco afectados, pero hay gente que conoce el tema y que lo ha sufrido, para las cuales lo que dices es especialmente ofensivo. La persona se sintió mal. De repente cambió la forma de hablar y ya no agredía. Ahora preguntaba: ¿y por qué ambas cosas no son lo mismo? Ahora sí. Ahora que había cambiado el tono, yo debía decidir si invertía en explicarle las diferencias o no. En resumen, ¿todas las personas son iguales? La respuesta es por supuesto que no. Podemos diferenciar entonces en 6 tipos de individuos. Primero, está esa inmensa mayoría de personas que nos cuestionan sobre Israel y los judíos, y que no saben mucho del tema, no tienen tampoco por qué saber, y se informan especialmente por la prensa. Los llamaremos simplemente los ignorantes. Háblales con amabilidad y trata de explicarles cosas básicas del conflicto sin atomizarlos. A veces, algunos de nosotros nos transformamos en Super Asbará y comenzamos a marear a nuestro interlocutor con miles de datos y detalles cuando él simplemente te preguntó quién es el Hamás. A veces una respuesta simple y clara como: es un grupo radical islámico que gobierna Gaza, que odia a todo aquel que no es musulmán radical.
ya sea musulmanes moderados, judíos y por supuesto cristianos. Si él desea saber más, entonces que sea él quien profundice. Segundo, están los antisemitas. A estas personas no hace falta que le respondas. Al antisemita no lo vas a convencer, ya que como todo fanático fundamentalista, él primero llega a la conclusión que la culpa es de los judíos, y luego se inventa argumentos para justificar sus prejuicios. A una persona que habla como antisemita, pero no está seguro que realmente lo sea, se lo puede neutralizar diciéndole que está repitiendo los argumentos de los antisemitas. Quizás esa sea una buena forma que modifique su actitud y pase a justificarse en vez de agredir. La estrategia con el antisemita es lograr que los que escuchan el diálogo lo vean como no legítimo, que lo vean a él como no legítimo. A veces vale la pena dirigirte a los que te rodean para preguntarles: ¿cómo permitimos que en esta universidad una persona se exprese como un antisemita? ¿Es que acaso tan mal estamos? Él tiene que sentir que decir lo que dice no es bien visto entre personas de bien. Tercero, están los judíos que se odian a sí mismos. Son aquellos que te dicen: te lo digo yo que soy Goldstein, recordándote que es judío o es descendiente de ellos. Lo mismo ocurre con israelíes. La respuesta es simple: ¿y con eso qué? El hecho que una persona sea judía es indiferente al tema. Uno puede ser un judío y a la vez ser un verdadero idiota. Somos un pueblo totalmente normal, con gente inteligente y gente que no lo es. Hay que intentar desconectar su origen judío del tema. Yo discuto sobre argumentos y no con el árbol genealógico de nadie. Cuarto, están las personas especialmente cristianas en nuestro continente. Ellos suelen atacar a los judíos y al país de los judíos como si fuese un resabio del antisemitismo cristiano de antaño. La estrategia frente a estas personas es lograr que se contradigan. Por ejemplo, algunos cristianos todavía argumentan que los judíos asesinaron a Jesús, que cometieron deicidio. Hay que recordarles que la jerarquía eclesiástica hace décadas rechazó esta acusación, que es un pilar del antisemitismo cristiano. Es decir, uno podría acusar a estas personas de ir por la vida sin respetar lo que dicen sus líderes, el Papa o la historia. Oye, ¿formas parte de una iglesia anárquica que se basa en premisas antisemitas?, podrías preguntarle. Cierta vez, una mujer en España me agredió acusando a Israel de haberle robado la tierra que no les pertenecía a los pobres palestinos. Daba la casualidad que la mujer lucía una enorme cruz sobre su pecho, lo que me llamó la atención. La mujer me había agredido injustificadamente, por lo que le pedí que por favor se cubriese esa hermosa cruz o dejase de hacer dichas acusaciones. La mujer no comprendía cómo me atrevía yo a pedirle que se cubriese o que se sacase la cruz. Usted debe decidirse, señora, le respondí. Si usted es una verdadera cristiana, usted cree en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Y en el Viejo Testamento dice claramente que la tierra fue prometida a los judíos y a su descendencia, y nunca nombra a los palestinos. Es decir, si usted cree en la Biblia, crea, pero no hable como una atea, o bien hágalo como una atea, pero cúbrase esa cruz. La mujer no tuvo otra que justificarse, ya que se había contradecido. Quintos, están los extremistas de izquierda. A ellos les educaron que todos los conflictos eran por tierras, agua, petróleo, una lectura marxista materialista de las cosas. Israel, dicen, es el brazo de los imperialistas y por eso se les debe combatir. A una persona de extrema izquierda, háblale de lo más importante del Medio Oriente y lo que suele no saber absolutamente nada. Háblales del islamismo y cómo sus problemas se reflejan en guerras étnico-religiosas en el Medio Oriente. Para una persona de extrema izquierda, muy alejada del idioma que domina el Medio Oriente, háblales de religión, que para ellos suele ser japonés. Por último, están los árabes, que en nuestro continente, en su gran mayoría, son cristianos. En 1920 vivían alrededor de 80 millones de cristianos en Medio Oriente y hoy quedan menos de 11. La mayoría de ellos se escaparon al ver que no podían vivir ante la mayoría musulmana. En las décadas del 50 y 60, la escena del Medio Oriente la dominaba el panarabismo, que es la idea que todos los árabes somos hermanos y que eso, ser árabe, era lo más importante. Hoy reina el panislamismo y los cristianos han quedado descolocados. Algunos, como el padre Nadaf en Israel, declaran su fidelidad hacia el Estado judío por proteger a los cristianos, mientras que otros,
como los palestinos en Chile, cuyos líderes se han transformado en fanáticos que defienden a los mismos musulmanes radicales que atacan a sus familiares cristianos en Palestina. Lo mismo podríamos decir del cristiano maronita Alfredo Jalife en México, o de Julio Sánchez Cristo, hijo del libanés Abraham Abdallah, de Radio W de Colombia. No existe una sola respuesta para todos, ni un tono constante para todos los cuestionamientos. Mide, piensa y responde de acuerdo a tu interlocutor. Si lo haces bien, te sentirás estupendo. Una comunidad debería hacer tres cosas paralelamente. Por un lado, hacer asbara interna y asbara externa de acuerdo a sus intereses y realidades. Lo segundo es hacer diplomacia pública. Y lo tercero es, proactivamente, impulsar el posicionamiento positivo de los judíos y del Estado de Israel. Centrémonos en la segunda estrategia, la diplomacia pública. Diplomacia pública son acciones proactivas para aumentar los puentes entre las comunidades judías y otras organizaciones en los países. La comunicación en la era Internet es un diálogo constante, por lo que se deben crear puentes, no quemarlos. Una de las pautas básicas es generar alianzas con aquellos que simpatizan con Israel o con el pueblo judío y que muchas veces abandonamos por estar demasiado ensimismados o encerrados en nuestras murallas. Un ejemplo especial de esto lo vemos con muchas iglesias evangélicas en el mundo hispano. De forma activa y constante, muchas comunidades dialogan y realizan actividades conjuntas en el interior de las comunidades o bien en las sedes e iglesias de nuestros vecinos. Una comunidad ha organizado incluso varias sesiones de Shabbat para cristianos que se realizan los viernes por la mañana. El objetivo de la comunidad era derribar estereotipos entre aquellos cristianos que no conocen las costumbres de los judíos dentro de sus comunidades, explicándoles personal y concretamente lo que hacíamos los judíos en nuestras sinagogas en Shabbat. En muchos países se realiza un trabajo ordenado y serio con los medios de comunicación. Se envían comunicadores hacia Israel o se ayudan a los periodistas explicándoles otras caras del conflicto u otras interpretaciones. Estos mensajes deberían presentarse sin pontificación ni arrogancia, generando empatía, no antagonismo. Sigamos con los medios de comunicación. Dejando a un lado los periodistas que son activistas pro-palestinos, la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación no tienen por qué ser especialistas en todos los conflictos del mundo, y menos en uno tan complejo como el conflicto palestino-israelí. Muchas veces, los periodistas que cubren las noticias internacionales simplemente hacen copy-paste de informaciones que distribuyen agencias de noticias, algunas de las cuales han demostrado durante años una postura anti-israelí rabiosa. Invertir en profesionales periodistas es algo bueno. Hace unos años, la Organización Sionista Mundial pidió un estudio sobre las estrategias de las comunidades judías hacia los medios de comunicación. La agencia aconsejó varias cosas. No competir en victimización con los palestinos, ya que ellos siempre serían vistos en peores circunstancias que los israelíes. No antagonizar con la prensa, admitir ciertas imperfecciones y enfatizar los esfuerzos de paz que ha hecho Israel. Son algunas cosas a tener en cuenta. Las comunidades de Colombia y Barcelona se han destacado en sus políticas de diplomacia pública, tendiendo puentes hacia las fuerzas de seguridad. La estrategia es aumentar el conocimiento sobre los peligros de aquellos que desean eliminar a Israel y que también amenazan a sus países. Estamos hablando del radicalismo islámico. Otro ejemplo exitoso es la manifestación en contra de la visita a Brasil del antisemita presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Por entonces, la Juventud Judía Organizada de San Pablo organizó una marcha de malvenida contra la visita en conjunto con organizaciones homosexuales que son ejecutados en Irán, junto a mujeres que son humilladas y maltratadas en Irán, y junto a cristianos que son perseguidos en el país de Ahmadinejad. Una alianza en donde organizaciones heterogéneas encontraron un puente común. En aquella manifestación los judíos eran la inmensa minoría, nuestros aliados eran la fuerza principal. El objetivo es defender a nuestras comunidades y al Estado cuna nacional del pueblo judío. Para eso debemos asegurar su existencia,
no solamente teniendo la razón, sino también sumando y protegiendo a nuestros amigos. Una comunidad judía que desea defender a Israel debería hacer tres cosas paralelamente. Por un lado, Asbará. Lo segundo, diplomacia pública. Y lo tercero es, proactivamente, impulsar el posicionamiento positivo de los judíos y del Estado de Israel. Para poder desarrollar el concepto de posicionamiento de marca, hagamos un pequeño ejercicio. Cuando una persona piensa en París, ¿qué palabra sube primero a la cabeza? ¿Con qué palabra relacionamos a París? Las encuestas son bastante claras en este punto. La palabra que ocupa el primer lugar es romance. Películas de Hollywood y cientos de novelas han posicionado a la capital de Francia como el centro del amor romántico en la mente de los ciudadanos del mundo. Y cuando decimos New York, aquí es un poco más complejo, pero la palabra que se asocia a la ciudad norteamericana es libertad. Más fácil es asociar con una palabra a Río de Janeiro. La palabra que se asocia es sexo. Para muchos individuos en el mundo, las personas en Río de Janeiro están todo el día de carnaval en una especie de estado de alegría eterno. Cambiemos ahora de enfoque. Cuando alguien pide asociar a Colombia con alguna palabra, ¿cuál es la que surge? Lamentablemente, Colombia durante muchos años ha sido asociada con el peligro y con temas relacionados a las drogas. Ahora bien, ¿con qué palabra creen ustedes que se asocia a Israel? Pues bien, Israel se asocia con dos palabras claves: guerra y religión. Así ha sido durante muchos años. Los colores dominantes en las encuestas son grises o oscuros, y las proyecciones nos mostraban murallas enormes protegiendo a las personas. Sin duda, ese posicionamiento de la marca Israel no es ni era positivo. Israel y Colombia tienen un problema similar. El producto Israel y Colombia es mucho mejor que la imagen internacional que proyectan. Israel me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos. Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos. Gente muy resignada. Pueblo también. ¡No puede ser! ¡No! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Las superestrellas de la canción popular, juntos por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña Wendy, Delfín es Delfín y la tigresa del oriente. Caminando por Israel, un amorcito encontraré. Cariñito, amorcito, vamos a cantar. Israel, yo te quiero conocer. Gracias, vida mía, de enseñarme este lugar. Ay, 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 qué bonito este lugar. En Jerusalén yo bailaré. Oh, amorcito, en Jerusalén yo te amaré. Y ahora, el pasito de Delfín. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Eso, papi,
En el caso de Colombia, el Estado ejecutó una impresionante campaña publicitaria basada en el concepto "el único peligro de Colombia es que quieras quedarte", desarticulando de alguna manera las malas impresiones relacionadas con el país y magnificando la tranquilidad y el buen vivir que se siente allí, especialmente en la capital Bogotá. Para Israel y Colombia, el producto es mejor que la imagen del mismo. Caso contrario es el de Río de Janeiro. Estamos hablando de una ciudad en donde abundan los robos y donde hasta hace poco tiempo las favelas eran un foco de violencia y de inestabilidad nada despreciable. El producto en aquel caso era de peor calidad que la imagen internacional que proyectaba. Lo mismo podríamos decir de otros lugares, ciudades y hasta países. En marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto al resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a la empresa o al país una imagen propia en la mente del consumidor que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Los atributos o beneficios que nos ayudarán a posicionar correctamente nuestra marca o nuestro país tienen que ser relevantes para los consumidores. De no ser así, no servirá de nada crear una estrategia de posicionamiento de marca. Una de las estrategias para posicionar a una marca o a un país es planificar y resaltar ordenadamente sus atributos. Una persona no puede asimilar 500 atributos buenos de Israel, por lo que los publicitarios deben escoger una ventaja relativa de Israel frente a otros países y que sea a la vez un atributo relevante, verdadero, atractivo y destacado. Hace unos años, algunas organizaciones privadas y estatales comenzaron a buscar la forma de posicionar la marca Israel. Estos primeros movimientos fueron problemáticos. Películas como estas pretendían destacar que la ventaja relativa de Israel eran sus mujeres. Veamos. Indeed, Israel can be a dangerous place. If you thought you knew all about Israel, think again. Holy shit, man. Holy fuck. Yo, man, check it out. Holy Jesus. Oh, come to Papa. Holy Mother of God. Oh. Otro ejemplo lo vemos cuando hace unos años la revista Maxim de Estados Unidos lanzó un número especial con la top model israelí y luego Mujer Maravilla, Gal Gadot. La invitación de lanzamiento del número llevaba impreso el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, provocando una acalorada discusión sobre la necesidad de posicionar a Israel en una revista de modas, resaltando los atributos de una mujer o de las mujeres del país. La estrategia del posicionamiento de marca Israel es mujeres hermosas tiene dos problemas fundamentales. El primero es que es un USP, una ventaja relativa de venta, que suena muy sexista, y lo segundo, quizás más importante, que el tema no es demostrable en absoluto. Se trata de una cuestión de gustos. Por ejemplo, hay más Miss Mundo de Venezuela que de Israel.
En los últimos años, la estrategia israelí se basa en un atributo demostrable y concreto que le brinda beneficios a la humanidad y que a nivel de competencia internacional sobresale con naturalidad. La estrategia es: Israel es creatividad, o como lo hemos expresado en nuestra exposición por los 65 años de Israel, Israel es energía creativa. Israel debe resaltar los incontables inventos y desarrollos que han modificado y mejorado nuestra calidad de vida. Desarrollos científicos que se han traducido en remedios que salvan vidas de personas, desarrollos tecnológicos que hoy nos son indispensables, y el aporte significativo de un pequeño pueblo al mundo. Lo mismo podríamos decir sobre el posicionamiento de las comunidades judías dentro de los países. Por ejemplo, sería deseable llenar las páginas de Wikipedia con informaciones sobre el aporte que han hecho las comunidades judías y los individuos de dicha comunidad al desarrollo de cada uno de los países. Las comunidades y sus individuos han hecho un aporte fundamental y eso debe ser proactivamente señalado. El posicionamiento de marca positivo de Israel y de las comunidades judías crean una especie de antivirus contra la penetración de información negativa en contra de los judíos. Un antivirus basado en atributos reales. Esa cobertura de protección no podrá evitar que desaparezcan o que se anulen las influencias de informaciones negativas que se emiten, por ejemplo, desde los medios de comunicación sobre Israel y en las redes sociales, muchas veces contra los judíos. De todas formas, posicionamiento de marca reduce el daño y permite construir una imagen positiva a largo plazo. El posicionamiento positivo de la marca Israel y de los judíos es, sin duda, una especie de antivirus que reduce la penetración de información negativa que corroe la imagen de la cuna nacional del pueblo judío. Eso nos plantea un problema estratégico. Por un lado, es importante elevar mensajes positivos sobre Israel, la coexistencia que se vive allí, el desarrollo del país, sus aportes a la humanidad y el hecho que se trata de la única democracia en el Medio Oriente. Frente a esto, hay que notar que la inmensa mayoría de mensajes en contra de Israel son negativos. ¿Cuál es el problema con todo esto? Lamentablemente, los mensajes negativos penetran o tienen más fuerza que los mensajes positivos. Por ejemplo, si tú te sientas a comer en un restaurante y te sirven bien, entonces como máximo se lo comentarás a unas 5 personas. Pero si te tratan mal, entonces difundirás esa misma información entre más de 20 conocidos. Podemos notar el mismo concepto en los noticieros. Abundan las noticias negativas para aumentar la atención del televidente. Los mensajes negativos despiertan nuestro interés porque necesitamos sentirnos preparados ante peligros potenciales. Por este mismo concepto, resulta desastroso cuando portavoces israelíes intentan defenderse ante ataques utilizando argumentos especialmente positivos. Es como intentar responder a una acusación que dice que los israelíes matan niños palestinos, contestando que sí, pero hemos inventado el sistema de GPS Waze. Suena ridículo, ¿verdad? Embajador, la muerte de niños palestinos y mujeres por su ejército y por su gobierno es una ley terrorista, terrorismo de Estado. O los niños palestinos no existen o no tienen derecho a vivir. No tiene sentimiento, embajador. ¿Cuántos judíos fueron muertos? ¿Cuántos israelíes por los palestinos? ¿Y cuántos los palestinos fueron muertos? O estos no valen, no cuentan. Efecto colateral, embajador. Efecto de la guerra, no importa, mueren tantos. Embajador, acaban de destruir la luz en el túnel. La chance de llegar a un acuerdo de inmediato o rápido. Acaban de crear estos, los que están muriendo en Gaza, dejando hermanos, padres y queridos. Van a llevarse tiempo con el odio y la venganza. Y gracias al ejército y a la crueldad de las masacres de Israel. Querido embajador, doctor, si quiere hablar todo el tiempo de niños muertos, le puedo salir una lista de atentados de muertos de niños israelíes en todos casos. Si quiere continuar con esto, tengo una lista enorme. Entonces, por favor, deja esta discusión aparte. Queremos discutir sin emoción sobre temas que tocan a nosotros. A los judíos y a los israelíes muchas veces
nos cuesta mucho utilizar mensajes negativos. Creemos que no podemos defender una posición justa utilizando argumentos que, aunque sean verdaderos, es como que nos ensucian. El problema reside en el hecho que el agresor del conflicto en el Medio Oriente no es Israel, ni tampoco los judíos. Más aún, resulta prácticamente imposible vencer en un debate sin utilizar mensajes negativos que deben, sí o sí, ser verdaderos. Hace un tiempo, una persona me atacó dialécticamente, afirmando que los israelíes éramos unos inmorales porque estábamos asesinando a niños palestinos. Estábamos cometiendo una masacre. La respuesta clásica de muchos sería explicarle que la situación no es así, y que es el Hamas quien utiliza a los niños como escudos humanos. Pero probemos otra opción, en donde mezclamos mensajes negativos también. En aquella oportunidad, yo le respondí: el problema es que tú realmente te crees que eres pro-palestino, pero no lo eres. Porque si lo fueses y te importasen los niños palestinos, entonces protestarías porque el Hamas en Gaza utiliza su presupuesto en armas y túneles en vez de darle educación a sus hijos. Hubieses protestado por las decenas de niños que murieron al cavar túneles terroristas para el Hamas. Hubieses protestado también cuando los niños son usados como escudos humanos o cuando aparecen niños en la TV palestina cantando canciones antisemitas o deseando ser suicidas para matar judíos. Es decir, tú no eres pro-palestino, tú no eres pro-niños palestinos tampoco, a ti los niños te importan una mierda. El único pro-palestino aquí entre nosotros dos soy yo, que quiero realmente que el niño de Gaza tenga el mismo nivel de vida y democracia que mi hijo Itán. Yo soy pro-palestino. Tú eres pro Hamas o pro muerte, por lo que la pregunta es otra, ¿y cómo puedes dormir tranquilo? Este es un ejemplo en donde mezclamos verdades con un mensaje que desenmascara al otro. En el camino usamos ataques contra el agresor. Hay que tener en cuenta que muchas veces las comunidades deciden inteligentemente no utilizar este tipo de mensajes porque creen puede provocar otra ola de respuestas y contraataques. Por ejemplo, una comunidad judía de 200 personas que señala constantemente el terrorismo palestino en sus declaraciones públicas, cuando ellos conviven en relativa calma con una comunidad de origen palestino de 40.000 almas. Todo esto puede provocar una ola de respuestas que cuestionan la necesidad de siquiera elevar dicho tema. En otras palabras, si no querés que te respondan, porque tenés miedo que te aplasten, entonces no siempre hay que utilizar esto, por supuesto. Los mensajes negativos no tienen que ser emitidos indefectiblemente por miembros o portavoces de la comunidad judía. Tenemos suficientes aliados, más numerosos, que entienden perfectamente el problema y quién es el agresor. Eso sí, basar una estrategia comunicativa únicamente en mensajes positivos parece como poco inocente. Los judíos y los israelíes tenemos que hacer mayores esfuerzos también a la hora de imponer las agendas de los debates. Una persona puede creer que es imprescindible en una conversación responder siempre con argumentos acordes. ¿Y quién ha determinado que eso debe ser así? Una discusión la gana quien tiene buenos argumentos, pero especialmente quien logra determinar sobre qué tema se discute. Pensemos de forma lógica. Si una persona te ataca afirmando que todo el conflicto con los palestinos es por la ocupación y las colonias judías en Judea y Samaria, y todo el debate ronda alrededor de ese tema, es más probable que él se imponga frente a otra situación en donde se habla especialmente de la violencia impulsada por el terrorismo palestino. En esta segunda situación, las probabilidades de éxito para ti son mayores. En resumen, es muy importante imponer agenda. Es importante entender la importancia de los mensajes negativos, la importancia de hablar no solamente al cerebro, sino también al corazón. La importancia de imponer agendas en las discusiones, la importancia de saber más para sentirte más seguro y para poder defenderte con argumentos reales, de hacer asbará, diplomacia pública y posicionamiento de marca. Nos vemos en la próxima clase.